Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9. Así dice el Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje lo ubicamos en el primer siglo, en la iglesia de los Filipenses. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Había un amor muy especial entre Pablo y esta iglesia. Cuando ellos escucharon que Pablo estaba encarcelado, se angustiaron mucho, se reunieron, nombraron a un hermano llamado Epafrodito, recolectaron una ofrenda económica y enviaron a Epafrodito a la cárcel a visitar a Pablo. Cuando Pablo ve a Epafrodito, recibe la ofrenda, escucha de su amada iglesia de los Filipenses, reacciona al amor de la iglesia y escribe esta carta. Esta carta ha sido llamada la epístola del gozo, pero también podría ser llamada la epístola de la madurez, porque solo un creyente maduro puede, como Pablo, gozarse en una situación tan difícil como la que él estaba viviendo en una cárcel. Ya estamos llegando al final de esta carta. Hemos llegado en su exposición, versículo por versículo, hasta el capítulo 4, donde el apóstol Pablo hace las exhortaciones finales de la carta. En el capítulo 4, versículo 1 les dice: estad firmes en el Señor, amados. Y luego les dice que deben estar firmes en la unidad, diciéndoles a Evodia y a Síntique que se reconcilien. Luego les dice que deben estar firmes en el gozo, regocijaos en el Señor siempre, firmes en el gozo. Luego les dice, deben estar firmes en la gentileza. Todo ser humano debe ver vuestra gentileza. Estad firmes en la gentileza para con todos los hombres. Y estar firmes, les manda el apóstol, en la victoria sobre el miedo. Vean conmigo los versos 6 y 7 nuevamente. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lograremos alcanzar todas estas virtudes y estar firmes en ellas y en otras que nos demanda el Evangelio de Cristo? El pasaje que nos corresponde en el día de hoy nos da la respuesta. ¿Cómo logramos los creyentes alcanzar las virtudes propias de la madurez? ¿Cómo logramos los creyentes permanecer en esas virtudes estando firmes y llegar de esa manera hasta la muerte? El versículo 8 y 9 que hemos leído nos muestra que el pensamiento profundo y perseverante en toda la verdad revelada es lo único que usa el Espíritu Santo para llevarnos a la madurez y a la estabilidad espiritual. Ese es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy. El pensamiento profundo y perseverante en toda la verdad revelada es lo único que usa el Espíritu Santo para llevarnos a la madurez y a la estabilidad espiritual. El título que le hemos puesto a la exposición del texto es El imperio de la verdad. Nuestra alma debe convertirse
en un pequeño reino, en un pequeño imperio donde domina y señorea la verdad. Solo si es así, si nuestra alma es el imperio de la verdad, el Espíritu Santo nos hará madurar. El Espíritu Santo nos dará gozo en medio de las pruebas. Nos dará la capacidad de ser humildes, de ser gentiles, de tener una mente celestial, de gozarnos en todo momento y de alcanzar la paz que sobrepasa el entendimiento humano y vencer en todas las dificultades de nuestras vidas el miedo. El imperio de la verdad, esa debe ser la realidad del alma de todo creyente. Y en nuestro pasaje vemos tres cosas sobre esa práctica del pensamiento profundo y perseverante que nos lleva a que nuestra mente se convierta en el imperio de la verdad. Sobre esa práctica del pensamiento profundo y perseverante vemos en primer lugar su contenido en el verso 8. En segundo lugar vemos su socio indispensable en el verso 9a, y en tercer lugar vemos su resultado. Ese pensamiento profundo y perseverante tiene un contenido. Ese pensamiento profundo y perseverante tiene un socio indispensable, y ese pensamiento profundo y perseverante tiene un resultado. Y eso es lo que enseña nuestro pasaje. Es un pasaje totalmente cristocéntrico, no tenemos que buscar al Señor, el Señor salta a la vista, y es un pasaje de aplicación directa, así que no tenemos que decir y ahora aplicándolo a nuestro siglo XXI, no, el Espíritu Santo habla directamente a nosotros por medio de este pasaje. Veamos en primer lugar sobre ese pensamiento profundo y perseverante, su contenido. Su contenido, ¿cuál debe ser el contenido de ese pensamiento profundo y perseverante? Pero antes de ver el contenido de ese pensamiento profundo y perseverante que enseña el pasaje, veamos por qué es tan importante este contenido. Y esto que voy a decir a continuación puede cambiar vuestra vida espiritual completamente. Presten mucha atención. El alma humana es como un pequeño reino y su rey se llama Su Majestad Pensamiento Cristiano. Su Majestad Pensamiento Cristiano tiene dos criadas que le sirven. Una se llama volitiva, obviamente haciendo referencia a nuestra voluntad, y la otra se llama emotiva, obviamente haciendo referencia a nuestras emociones. Cuando Su Majestad Pensamiento Cristiano se pone de pie, las dos criadas se levantan para servirle. Pero cuando se levanta algún deseo dentro del reino alma humana, las dos criadas no pueden servirle sin la autorización del rey. Cuando surge alguna emoción rebelde, como ira, como miedo o algún impulso que quiere tomar el control del reino, Su Majestad Pensamiento Cristiano se levanta y lo aplasta con toda su fuerza y así mantiene su dominio. Pero ¿cómo se mantiene el rey Pensamiento Cristiano con la suficiente fuerza para apagar y sofocar todo impulso o emoción rebelde? Con la práctica del pensamiento profundo y perseverante. Habiendo entendido esto, que así funciona el ser humano, ahora sí podemos responder la pregunta que responde nuestro texto. ¿Cuál debe ser el contenido de ese pensamiento profundo y perseverante? Vean conmigo el verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Vamos a pausar ahí y vamos a ir a la última frase del versículo. En esto pensad. Otra vez. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Vamos a mirar hasta ahí solamente el versículo. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la verdad?
La verdad es aquello que corresponde, que concuerda con la realidad según Dios. Segunda pregunta, ¿de dónde proviene la verdad? La verdad proviene de Dios, que nos la ha dejado en la Sagrada Escritura, y la podemos ver en la Sagrada Escritura y en todos aquellos que la conocen y la obedecen. ¿En qué formas nos presenta Dios la verdad? Dios nos presenta en primer lugar una verdad moral. Dios nos ha enseñado en su palabra qué es bueno y qué es malo. La ley moral de Dios nos dice qué es bueno y qué es malo. Y su majestad pensamiento cristiano solo es fuerte si él piensa constantemente en la verdad moral. Su majestad pensamiento cristiano necesita discernimiento del bien y el mal permanentemente para poder ser fuerte. Por eso en otro lugar la Escritura dice: en su ley medita de día y de noche. Así que lo primero que hace fuerte a su majestad pensamiento cristiano es la verdad moral. Los creyentes no somos nada si en este mundo no hacemos diferencia entre el bien y el mal, y no nos lo decimos a nosotros mismos y se lo decimos al resto. Si no hacemos eso, no somos nada, ni seremos fuertes, sino que somos flacos y débiles y no valemos nada. No somos nada si no podemos diferenciar lo bueno de lo malo. Pero cuando su majestad pensamiento cristiano, bien instruido en la verdad moral, rechaza siempre lo malo en un pensamiento, en una palabra, en algo que oye, en algo donde se mueve, su majestad pensamiento cristiano se hace fuerte, muy fuerte. La verdad moral hace fuerte, muy fuerte a su majestad pensamiento cristiano. Pero en segundo lugar, Dios nos presenta su verdad, que es en lo que debemos pensar, en lo que su majestad pensamiento cristiano debe alimentarse. Dios nos presenta su verdad en forma de verdad teológica. Verdad teológica, que es el conocimiento de Dios y de su plan. El corazón, el alma, la mente no puede ser fuerte si nosotros pensamos que venimos de una partícula explosiva que vino de la nada y luego con miles de millones de años llegó a ser la criatura tan desarrollada y tan inteligente que es un hombre, y que vive en un mundo tan complejo cargado de inteligencia. El que piensa así nunca tiene la verdad. Nunca puede ser fuerte. Por eso sus emociones lo dominan. No pensamiento cristiano es su rey, sino emociones. Cuando el hombre no cree lo que es verdad acerca de Dios y acerca de su plan, ahora lo cree todo. Todo lo que no es verdad es engañado por cualquier mentira. Así que para que su majestad pensamiento cristiano pueda aplastar a esas emociones incómodas, él necesita tener la verdad teológica clara y enseñársela a él mismo y repetírsela a él mismo y sacarla de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo hace que esa verdad, que en principio son meros pensamientos, se conviertan en sustancia en su alma y haga que majestad pensamiento cristiano sea realmente fuerte y ninguna emoción rebelde pueda insubordinarse en su reino. La verdad teológica entonces es extremadamente importante. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Hay un plan? ¿Hay un diseño para todo esto? ¿Lo que sucede en la vida cada día es fruto del azar o del designio del mismo hombre? ¿O es nuestro gran creador soberano el que gobierna todo? Y yo soy su siervo y su mano misericordiosa me protege y me guía, porque yo estoy en él por causa de la obra de su Hijo que murió por mí en la cruz. Sin esa verdad teológica de Dios, de su plan, de su cruz,
su majestad pensamiento cristiano es flaco, muy flaco. Cualquier emoción lo domina. Pero Dios, además de presentarnos su verdad en forma moral y en forma teológica, nos presenta su verdad en forma circunstancial. Y esta forma de la verdad es la más difícil de conservar en el pensamiento cristiano. Ya la tenemos, desde que nos convertimos a Cristo, desde que venimos al Señor, estas verdades comienzan a circular en nuestra alma y ya las tenemos. Pero cuando viene una circunstancia difícil, no la conservamos. No la conservamos y no pensamos en ella, porque la circunstancia difícil, la angustia y el dolor producen en nosotros una especie de amnesia selectiva y olvidamos lo que es verdad acerca de las circunstancias que estamos viviendo, y por eso he llamado a esta forma de verdad, verdad circunstancial, porque es la verdad sobre la circunstancia que estoy viviendo lo que yo tengo que pensar. El texto me dice: todo lo que es verdadero, en esto pensad. Es fácil para usted entender lo que le he dicho, de que lo que es verdadero moralmente, usted debe pensar en ello. De lo que es verdadero teológicamente, usted debe pensar en ello. Pero cuando hablamos de la verdad circunstancial, no es tan fácil para usted entender esa verdad y mucho menos retenerla en su mente, para que su majestad pensamiento cristiano continúe siendo fuerte. Tal vez con un ejemplo usted pueda entenderlo mejor. Usted va al médico y el médico le dice que tiene un cáncer incurable y tiene 6 meses de vida. Ante esa circunstancia hay un pensamiento verdadero y un pensamiento falso. Nosotros debemos pensar el pensamiento verdadero y conservarlo en nuestra mente y rechazar el pensamiento falso. De lo contrario, su majestad pensamiento cristiano se hará flaco y la emoción del miedo, desánimo, ansiedad, depresión y decaimiento dominará el reino de alma humana. ¿Cuál es el pensamiento verdadero? ¿Cuál es la verdad circunstancial ante esa situación que usted está viviendo de que tiene 6 meses de vida por un cáncer? Pues lo verdadero es esto, que esta es la más grande bendición que a usted le puede ocurrir, porque está escrito: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un pensamiento verdadero. Esa es la verdad circunstancial que usted tiene que pensar cuando eso le ocurre. Pero la capacidad de su majestad pensamiento cristiano no es muy grande ante la verdad circunstancial. Pensamiento cristiano ante la verdad circunstancial es débil, flaco, porque tiene poca fe. Esa verdad circunstancial es una verdad cargada de fe. Y pensamiento cristiano es débil en la fe. Más bien, pensamiento cristiano se inclina hacia lo falso. Y cuando el mandamiento le dice: todo lo que es verdadero, en esto pensad, pensamiento cristiano no piensa todo lo que es verdadero, sino lo que es falso. ¿Qué piensa entonces el creyente débil en la fe? Que esta es la más grande desgracia que le puede ocurrir. Oh, voy a morir. ¿Y qué será de mi familia y de mis hijos? ¿Qué será de mí? Voy a morir. Pensamiento cristiano o tiene la verdad circunstancial o la rechaza. Y si la rechaza, entonces es dominado por las emociones rebeldes. Si tiene la verdad, él domina. Si no tiene la verdad, es dominado. Otro ejemplo para que usted pueda entenderlo mejor. Usted está viviendo en una gran necesidad económica mientras ve a los demás que prosperan delante de sus ojos. Ante esta situación usted puede pensar 2 cosas, una que es verdadera y otra que es falsa.
La palabra de Dios le manda a pensar lo que es verdadero, pero para usted es casi inevitable pensar lo falso, porque usted piensa, ¿qué sentido tiene ser piadoso si yo estoy aguantando hambre y mire al malo cómo los malos prosperan? Ya pensó lo que es falso, no pensó lo que es verdadero, y por tanto sus emociones negativas y malvadas se apoderan del reino alma humana. Vea conmigo el Salmo 92, versículo 7. La palabra de Dios está siempre en su ayuda, y por eso el rey pensamiento cristiano tiene que ser instruido en la palabra de Dios para poder salir de esos baches de decaimiento que a veces su flacura le hace caer en esos baches. Salmo 92, versos 6 y 7. Dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando el creyente conoce la verdad circunstancial y piensa en ella, entonces sus emociones cambian y ahora dice: por mucho que tenga necesidades, vale la pena ser piadoso. Y por eso la Sagrada Escritura nos dice: en esto pensad. ¿En qué? En la verdad moral. Todos los días, 24/7, la mente firme en la verdad moral. ¿En qué vas a pensar? En la verdad teológica. Todos los días, 24/7, en la verdad teológica. Estamos en el trabajo y estamos haciendo nuestro trabajo, pero nuestro trabajo está siendo hecho con base en la verdad moral y en la verdad teológica. No significa que mientras estoy en el trabajo debo tratar de tener un versículo en la cabeza. No, usted tiene que concentrarse en lo que está haciendo, o si no, no lo va a hacer bien. Pero la base de lo que hace es la verdad moral, la verdad teológica y, muy importante, la verdad circunstancial. En eso debe usted pensar. Y nos falta una forma de verdad, como Dios nos muestra su verdad, que es la verdad suprema. La verdad moral, la verdad teológica, la verdad circunstancial y la verdad suprema. ¿Cuál es la verdad suprema? Los que han estado acompañándonos en la exposición del libro de Proverbios se habrán podido dar cuenta de que estas 4 descripciones corresponden con las 4 formas de sabiduría que hemos enseñado en el libro de Proverbios: la sabiduría moral, la sabiduría teológica, la sabiduría práctica o circunstancial y la sabiduría suprema. ¿Cuál es la verdad suprema o la sabiduría suprema? Todos ustedes ya lo saben: la cruz. La cruz es la verdad suprema. La cruz es la fuente de donde viene el poder para que su majestad pensamiento cristiano pueda aplastar esas emociones que lo atacan. La verdad suprema es la cruz y ella es la que da fuerza para poder tener la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El apóstol lo va a decir más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de una manera muy especial, la cruz debe ser el pensamiento supremo y la verdad suprema, porque la grandeza de la cruz es el pensamiento supremo. Y cuando ponemos en nuestra mente ese pensamiento supremo, entendemos por el Espíritu Santo que en la cruz Cristo venció el mal. En la cruz Cristo venció el mal. Así que si el doctor me dice que tengo un cáncer y voy a vivir 6 meses, en la cruz Cristo venció el mal y el mal va a obrar para mi bien. Si yo estoy viviendo una situación económica difícil, veo los impíos prosperar, los impíos van a descender al infierno, pero yo, en medio de mis dificultades, Dios va a hacer que lo que es malo obre para mi bien. La cruz es el pensamiento supremo y la grandeza de la cruz nos lleva a vencer el miedo, la ansiedad, la tristeza y la depresión, porque en la cruz Cristo destruyó el mal
para todos aquellos que creen en Él. Y el que piensa en eso profundamente descubre la grandeza de la cruz. Y si la grandeza de la cruz es su pensamiento, entonces su majestad, pensamiento cristiano, va a ser muy fuerte y va a poder aplastar toda emoción rebelde en el reino alma humana. Esto es lo esencial del versículo 8. Todo lo que es verdadero, en esto pensad. Pensad en la verdad moral, pensad en la verdad teológica, pensad en la verdad circunstancial y pensad en la verdad suprema permanentemente, y el Espíritu Santo te transformará. Los pensamientos en sí mismos no nos transforman, pero el Espíritu Santo hace que nuestros pensamientos se conviertan en sustancia en nuestra alma, y así es como somos transformados. Pablo añade 7 cosas más que podemos considerar pensamiento verdadero y que podemos añadir a esto que hemos dicho de pensar todo lo que es verdadero. Continúa diciendo en el verso 8, todo lo honesto, esto es todo lo que es honorable, que vemos en otras personas, en eso también podemos pensar, que es conforme a la verdad moral. Si vemos algo honorable en otros que conocen a Dios y que hacen lo que Dios quiere, en eso también podemos pensar. Todo lo justo, es decir, todo lo que es aprobado por la ley de Dios. Si en otros vemos cosas que son aprobadas por la ley de Dios, en esas cosas también podemos pensar. Todo lo puro, todo lo que es casto, sin sensualidad, sin desnudez, sino lo que tiene pureza. Si lo vemos en otros, también en eso podemos pensar, porque es moralmente aprobado. Todo lo amable es lo que es hermoso y agradable según Dios, que glorifique a Dios y que glorifique a Cristo. Si vemos cosas hermosas, amables en otras personas que glorifiquen a Dios y glorifiquen a Cristo, en esas cosas también podemos pensar. Aquí tenemos que tener cuidado con el humanismo, porque el humanismo trata de imitar las virtudes cristianas, y a veces le mandan a uno por WhatsApp un video que promueve la humildad, pero en ese video no aparece Cristo. Si usted ve una escena donde se trata de promover la humildad, pero no está Cristo, esa es una falsa humildad, la humildad del humanismo. Entonces tenemos que tener cuidado con el humanismo, porque él promueve las virtudes cristianas en cierta forma, pero sin darle gloria a Cristo. Y eso debemos rechazarlo. Debemos pensar solo aquello que le da gloria a Cristo. Dice, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que tenga buena reputación y que le dé gloria a Cristo. Otra vez, cuidado con el humanismo, en eso también podemos pensar. Y sigue diciendo, si hay virtud alguna, y aquí ya se convierte en una repetición. Aquí ya es una repetición de todas las virtudes cristianas que nos dice la palabra de Dios. Si ven alguna virtud en alguien que glorifique a Cristo, en eso también pueden pensar. Y continúa la repetición cuando dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Noten la repetición, porque la repetición es una estrategia muy importante. Sin repetición, su majestad, pensamiento cristiano, sigue siendo flaco. Entonces, en esta actividad ordenada de un pensamiento profundo y perseverante para poder ser transformados, tenemos que considerar primero su contenido. ¿Cuál es el contenido de ese pensamiento profundo y perseverante? Primero que todo lo verdadero. Ese es el contenido. Pero ahora, en segundo lugar, veamos su socio indispensable. Su socio indispensable. Esta actividad, el pensamiento profundo y perseverante, debe ser en la verdad, pero debe ser acompañado de algo que también es indispensable. Verso 9a. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced.
Todos aquellos que mantienen su mente en la verdad, pensando profundamente y permanentemente en lo verdadero, deben acompañar esa práctica con la conducta cristiana. Así que el pensamiento cristiano solo es usado por el Espíritu Santo para transformar el reino de alma humana si va acompañado de un comportamiento cristiano. Pensamiento cristiano sin comportamiento cristiano no transforma a nadie. Pensamiento cristiano debe ser acompañado de comportamiento cristiano, y por eso Pablo dice: imítenme a mí, porque yo soy un ejemplo de imitar a Cristo. Si no acompañamos nuestro pensamiento profundo y perseverante de un comportamiento verdaderamente cristiano, solo caeremos en la hipocresía y el fariseísmo y seremos los más deplorables de todos los seres humanos. Seremos la mayor contradicción, la burla y el menosprecio de otros. Sin comportamiento cristiano, pensamiento cristiano está muerto, no tiene ninguna clase de fuerza. Y para meditar en esto, veamos Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 3, es un pasaje bien interesante. Proverbios 16, 3. Proverbios 16, 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La lectura sencilla de este pasaje nos dice que cuando nosotros queremos hacer algo bueno obviamente, le pedimos a Dios que nos confirme, que nos ayude a hacer eso algo bueno que queremos hacer, y lo encomendamos a Dios. Y Dios, en su gracia, nos concede la total seguridad de que debemos hacerlo y los medios para hacer eso bueno que queremos hacer. Por eso el texto dice: encomienda a Jehová tus obras, obviamente tus buenas obras, y tus pensamientos, obviamente los pensamientos que te guían a hacer esas buenas obras, serán afirmados. Pero yo estoy convencido de que este texto también incluye no solamente lo que sucede antes de hacer las buenas obras, sino lo que sucede después de hacer las buenas obras. Yo encomiendo a Jehová algo bueno que quiero hacer. El Señor me confirma en mi corazón que debo hacerlo y me da todos los medios para hacerlo. Pero una vez lo hago, presten atención, el haberlo hecho genera un poder transformador que se devuelve hacia mi alma y convierte mi alma exactamente en lo que estoy haciendo. Voy a volver a repetirlo despacio, respirando profundo y mostrándoles de nuevo la idea. Yo le pido a Dios que me ayude a hacer algo bueno. Encomiendo mi pensamiento a Jehová. Jehová me confirma y me da los medios para hacerlo. Lo hago. Pero cuando lo hago, todo no se queda ahí. Cuando yo hago lo bueno que Jehová me confirmó, hay un poder que sale de esa buena obra y regresa a mi alma y me transforma exactamente en lo que estoy haciendo. De una manera más específica, en Hechos capítulo 20, versículo 35, hay un dicho del Señor que no quedó registrado en los 4 evangelios. El Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque el que da le pide a Dios que le dé la capacidad de dar, puesto que quiere dar. Cuando da, después de que da, queda atrapado por el gozo de dar y su alma se convierte en un alma generosa. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí, que si el pensamiento cristiano no va acompañado de un comportamiento cristiano,
el alma no sufre ninguna transformación. Pero cuando el pensamiento cristiano va acompañado de un comportamiento cristiano, el alma sufre una poderosa transformación. Y entonces la persona que queda atrapada por el gozo de dar, ahora le va a pedir al Señor más. Señor, dame más dinero, pero no para enriquecerse, sino para dar más y para dar cantidades mayores a personas que más necesitan, y se convierte en un ciclo. Y si usted ahora en su casa, con mucho cuidado, lee 2 Corintios 12, lo que sucedió con la ofrenda a los necesitados que Pablo recolectó entre los corintios, va a poder ver ese ciclo. Es un ciclo transformador, que el que hace el bien encomendando a Jehová su camino, recibe del bien que da una total transformación de su alma. Y eso es indispensable. El gozo de dar afirma la conducta de dar, porque el Espíritu Santo transforma el alma en un alma generosa. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 9: lo que aprendisteis, lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. El comportamiento es indispensable para esa transformación que queremos tener en nuestra alma. Y finalmente, ya vimos acerca de ese pensamiento perseverante que nos es mandado, vimos su contenido. En segundo lugar, vimos su socio indispensable, que es el comportamiento cristiano. Pensamiento cristiano verdadero más comportamiento cristiano, igual transformación. Pero en tercer lugar, hay un resultado. ¿Cuál es su resultado? ¿Cuál es el resultado de vivir de esta manera 24/7? ¿Cuál es el resultado? La segunda parte del verso 9 dice: y el Dios de paz estará con nosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Noten la conexión entre los versos 7 y 9. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el Dios de paz estará con vosotros. No solamente voy a tener en mi corazón, mi alma humana, el rey pensamiento cristiano sofocó a toda emoción rebelde de miedo, ira, ansiedad, depresión, y se estableció en el reino alma humana una paz. Paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y no solamente eso, sino que Dios será mi amigo, y el Dios de paz estará con vosotros. Significa cercanía. Dios será mi amigo, estará a mi lado. Dios está con los que viven de esta manera, de manera íntima y más cercana. Dios está con aquellos que purifican su pensamiento de toda inmoralidad. Cuando el cristiano piensa inmundicias, Dios no está cerca de él. Dios nunca lo abandona, porque su pacto con él es un pacto eterno. Pero intimidad Dios no tiene con el que piensa inmundicias. Cuando mi mente está saturada de la grandeza de Dios, la grandeza de su plan, Dios está cerca de mí. Cuando mi mente se deleita en la grandeza de la cruz, Dios está cerca de mí. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Pueden entender por qué David, cuando aprendió este arte del pensamiento profundo y perseverante, podría decir: cuando un ejército acampe contra mí, no temeré a 10 millares de gentes, porque Jehová está conmigo y el Dios de paz estará con vosotros? 6 meses de vida, doctor,
Sí, Señor, 6 meses de vida. Magnífico. Gloria a Dios. Esa es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Por fin voy a ir a ver a mi Señor. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos, una vida profundamente espiritual. Hermanos, no es una vida irracional, es una vida que utiliza la razón poderosamente, pero la razón llena de la fe y del Espíritu Santo. Es una vida de comportamiento, es un comportamiento claro, definido por la ética de Dios. Es una vida de paz. Por eso dice la Escritura: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así pues, que esto es lo que nos enseña nuestro pasaje. Nos manda un deber para poder estar firmes, nos manda un deber para poder madurar, nos manda un deber para poder dejar la inconstancia del corazón dividido, la inmadurez espiritual. La Escritura nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que acabamos de ver es exactamente eso: cómo ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La Escritura nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es como nosotros nos transformamos y así es como Dios nos transforma. La Escritura nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así es como somos renovados. Verdad moral, verdad teológica, verdad circunstancial, verdad suprema, y todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, todo lo que haya virtud alguna, en esto pienso de día y de noche, y el Espíritu Santo me transformará. Por eso el apóstol Pablo en la misma epístola dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debéis ocuparos? En conocer y vivir la verdad moral, en conocer y vivir la verdad teológica, en conocer y vivir la verdad circunstancial, en conocer y vivir la verdad suprema y tener un comportamiento digno de esa verdad. Por eso el alma humana se tiene que convertir en el imperio de la verdad. Cuando estamos ante una situación difícil, a veces le preguntan a uno: pastor, una situación bien compleja, ¿qué debo hacer? El primer principio con que yo siempre aconsejo a todos es: diga la verdad. Eso es lo mejor. Si usted comienza por decir la verdad, por hacer la verdad, por vivir la verdad, solo le espera una cosa: paz y la solución del problema. Pero si usted sigue el camino de la mentira y la falsedad, no hay esperanza de poder salir de esa situación difícil. En realidad, este mensaje que hemos dado en el día de hoy, ya lo hemos dado antes, y esto es una mera repetición. Este mensaje que les he presentado hoy, se los he enseñado con esta estrategia. Les he preguntado: ¿cómo podemos vencer el miedo? Les he preguntado: ¿cómo podemos salir de un corazón de doble ánimo? Les he preguntado: ¿cómo llegamos a madurar en la vida cristiana? Y la respuesta es: debes hacer que tu alma coopere. Coopere es un acróstico que hemos ideado para ayudar a mantener en la mente estas cosas que hoy hemos predicado. La C de coopere es conocimiento, el conocimiento de la verdad. La O de coopere es obediencia. Obediencia es el comportamiento conforme a la verdad, y allí tenemos que añadir oración, porque sin oración esto no funciona. La PE es pensamiento profundo y perseverante, que hemos visto hoy, y la RE es repetición. Y saben que el Señor nos dice esto y nos repite esto de 1000 veces. En Isaías 26:3, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es exactamente lo mismo, pero en el Antiguo Testamento. Así que el Señor nos repite y nos repite y nos repite. Por tanto, amados, no tenemos excusa para seguir siendo niños. No tenemos excusa para seguir siendo inmaduros.
No tenemos excusa para ser vencidos por el miedo o por la inmoralidad. Si hacemos eso, es porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos pide. Un pensamiento profundo y perseverante en todo lo que es verdadero, más un comportamiento conforme a la verdad de Dios, y entonces saldremos de esos estados de inmadurez. Si alguna persona está aquí y no ha entregado su vida a Jesucristo, a este amigo le tenemos que decir: mi amigo, tu pensamiento no es un pensamiento cristiano, tu pensamiento es un pensamiento mundano. Tú que apoyas esas cosas tales como el aborto, la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, eutanasia, legalización de drogas, que no se castigue justamente a los delincuentes, tú que apoyas todas esas cosas, tú tienes un pensamiento mundano. Tú que vives en fornicación, en borracheras, tú tienes un pensamiento mundano y un comportamiento mundano. Y nuestro Rey, el Señor Jesús, su majestad imperial, su serenísima majestad, el Señor Jesús, vendrá para juzgarte, condenarte y destruirte, arrojándote al más profundo infierno si no te arrepientes de lo que piensas y de lo que haces. Tienes una sola oportunidad: ir a la cruz donde Él murió en su primera venida y recibir el perdón, o cuando regrese en su segunda venida recibirás en pleno toda su condenación. Que el Señor te ilumine, te muestre la maldad de tu pensamiento y la maldad de tu comportamiento, te dé arrepentimiento e ir a la cruz para ser totalmente salvado, con una salvación perfecta por toda la eternidad. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Oh Dios eterno, grande y todopoderoso Creador que nos hiciste, tú nos diste un alma con su pensamiento, con su voluntad y sus emociones. Tú sabes que nuestra alma caída ahora solo puede pensar lo malo, pero cuando tú nos diste a tu Hijo el Señor y Él murió por nosotros en la cruz, y en el buen tiempo que preparaste tu Espíritu nos trajo a salvación, ahora tenemos el deber de tener un pensamiento profundo y perseverante en la verdad moral, verdad teológica, verdad circunstancial y la verdad suprema que es la cruz de tu Hijo. Ayúdanos a cumplir este deber, porque no queremos partir de este mundo en inmadureces e inconstancias. Enséñanos, Señor, a cumplir este deber con la llenura de tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu para que nuestra alma se convierta en el imperio de la verdad. Y si aquí hay alguna persona que no te conoce, muéstrale lo abominable de su pensamiento y de su comportamiento y llévalo a la cruz para que sea salvo. De una manera especial te oramos por nuestros niños y por nuestros jóvenes, para que el alma de ellos sea convertida y el alma de ellos se convierta también durante todas sus vidas en el imperio de la verdad, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.